Invito a abrir la palabra de Dios en la segunda epístola de los Tesalonicenses para continuar con nuestra serie. Capítulo 3. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Y aunque el texto no está directamente relacionado, el tema no está relacionado al momento que estamos viviendo, por otro lado, cuando tiene que ver con la predicación de la palabra y la expansión del ministerio de la palabra, siempre hay una relación entre las cosas que están ocurriendo y la palabra, porque es la palabra la que tiene el poder de deshacer aquellas cosas que el hombre no puede deshacer. De manera que yo voy a estar leyendo el versículo 1 hasta el 5, luego pausamos para orar otra vez por el ministerio de la palabra en la mañana de hoy y entonces exponemos el texto. Finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Pero fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Y tenemos confianza en el Señor respecto de vosotros, de que hacéis y haréis lo que ordenamos. Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Padre, te alabamos una vez más por tu palabra, por tu verdad, la que tú has entregado a apóstoles, a profetas del pasado que sentaron las bases sobre la cual nosotros hoy podemos construir. Padre, en el texto de hoy el apóstol Pablo nos recuerda la importancia de orar en contra de hombres perversos y malvados que han atentado contra tu reino y tu verdad toda la historia. Nosotros venimos delante de ti y te pedimos que tú ilumines nuestras mentes para entender aquello que tú quisiste decir en este texto, cuando Pablo lo escribió. Y luego que tú nos ayudes a entender lo que tú entiendes debe ser aplicado de ese texto a nuestro contexto, en nuestro tiempo. Y gracias te damos que el mismo Espíritu que la inspiró es el mismo Espíritu que la aplica. Suplicamos por tu aplicación, Dios, luego de tu exposición. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como vieron, el apóstol Pablo comienza con una de esas palabras que es más o menos común en sus cartas y es finalmente. Y a veces el apóstol Pablo tiene más de un finalmente en sus cartas. Y la razón no es que él estaba pensando cerrar y de repente se acordó de algo más y siguió escribiendo, sino porque en realidad esa palabra en el original no significa exactamente finalmente, sino más bien por otra parte, por lo demás, en cuanto al resto. Y aunque la mayoría de las traducciones tienen un finalmente, muchos entendidos en el lenguaje original dicen que realmente debió haberse traducido de esta otra manera que yo acabo de mencionarle. Es una frase, en nuestro caso es una palabra, que introduce un tema nuevo, que le da un giro a la temática anterior. Y Pablo venía en el capítulo 2 hablando acerca de la venida del Señor Jesucristo y entonces de repente dice, por otra parte, en cuanto al resto, por lo demás, y entonces introduce otro tema, un tema que tiene que ver con la oración y tiene que ver con la expansión de la palabra. Y por eso yo he titulado mi mensaje Orando por el ministerio de la palabra, porque el tema es ese. El tema tiene que ver con oración, pero tiene que ver con una oración que está ligada a la expansión de la palabra. El cristiano en general no exhibe mucho entusiasmo acerca de la expansión de la palabra. No es un tema frecuente en sus oraciones, no es algo que está a flor de, no diría de piel, sino a flor de labios. Y sin embargo, la palabra tiene un testimonio completamente contrario. Hay un entusiasmo
hay una urgencia en los textos de la palabra que tiene que ver con la expansión de la palabra. Lucas, cuando escribía la historia de la iglesia en los primeros 30 años en el libro de los Hechos, él escribe en 6:7, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaban en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Interesante, muchos de los sacerdotes judíos, es como si muchos de los sacerdotes católicos comenzaran a creer en la fe hoy en día. Lucas escribe en 12:24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos 19:20, así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Es interesante ver cómo Lucas personifica la palabra y habla de que esa palabra crecía. Esa palabra se multiplicaba, como esa palabra prevalecía, como si la palabra fuera un ejército que prevaleciera contra otro, y cómo se multiplicaba y se expandía. Tú puedes dividir el libro de los Hechos en 5 o 6 períodos o porciones, donde en cada una de ellas tú encuentras o esta palabra literalmente como yo la acabo de leer, o alguna fraseología similar que hace alusión a la expansión de la palabra en ese primer siglo. Ahora, la palabra no se expandió aislada del cuerpo de Cristo. En otras palabras, Pablo y su equipo plantador, cuando salieron a hacer la labor de expandir la palabra, no estuvo nunca divorciado de una iglesia local, porque no se supone que eso ocurra de esa manera. Y una de las formas como él nos deja ver la estrecha relación entre una cosa y otra, no es solamente cuando él es ordenado con Bernabé por parte de la iglesia de Antioquía, sino también como él continuamente oraba y pedía oración por eso que estaba ocurriendo, pero oraba por las congregaciones que ya habían sido plantadas, y pedía a las congregaciones plantadas que oraran por él en la extensión del ministerio. Y tú notas entonces cómo Pablo hace exactamente eso que yo acabo de mencionar con los tesalonicenses. Esta no es la única congregación a la que Pablo pide intercesión por su ministerio o el ministerio de su equipo, porque él lo hace de manera repetitiva en diferentes cartas a diferentes congregaciones. Pero en esta, que es la que estamos viendo, nota cómo comienza el versículo primero: finalmente, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros. Pablo pide oración, pero esta vez nos deja ver de qué manera él quiere o por qué razón él quiere que oren por él y su equipo de plantación. Esto es una costumbre en el apóstol Pablo. Y cuando él dice orad por nosotros, el tiempo verbal es un imperativo presente, lo cual implica que Pablo no estaba solicitando oración por algo puntual o coyuntural, sino que Pablo estaba solicitando oración continua para su ministerio, también continuo a lo largo, ¿verdad?, de toda su vida. Y esa fue su costumbre. Él escribía a las diferentes iglesias y solicitaba oración por cosas particulares. Cuando él escribe a los romanos, por ejemplo, en el capítulo 15, versículos 31 y 32, él está pidiendo oración para que sea librado de los que son desobedientes en Judea. Primera razón, para que Dios me libre de los desobedientes en Judea. Y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. Segunda razón de la petición. Y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Tercera razón. Y encuentre confortante reposo con vosotros. Cuarta razón. A una sola iglesia, en una breve sección de un capítulo, Pablo les da 4 motivos de oración para con él y su ministerio. En Filipenses 1:19, Pablo pide oración por la liberación de la prisión. Estaba en prisión, escribió la carta desde una prisión. Y luego cuando escribe a los Corintios en su segunda carta, en 1:11, y cuando le escribe a Filemón, el versículo 22, en ambos casos él solicita oración por su persona. Pablo oraba por las congregaciones y le solicitaba a las congregaciones que oraran
por él. Pablo tenía bien claro el rol de la oración, la importancia de la oración en la vida de la iglesia. Y en este caso, entonces, él solicita oración, escucha, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros. De manera puntual, él no está pidiendo por algo para su persona ahora, él está pidiendo por algo que tiene que ver con el ministerio de la palabra y es su expansión y su glorificación. Para que la palabra se extienda rápidamente. No es que se extienda cuando pueda en el tiempo, no, que corra, ese es el lenguaje original, que corra rápidamente. Y esa oración de Pablo, que debe ser la oración nuestra, es consistente con la gran comisión. Porque la mayoría de nosotros no vamos a ir al campo misionero, pero todos nosotros debiéramos estar apoyando en oración a aquellos que sí están yendo. Ahora nosotros tenemos que entender que Dios no necesita la oración nuestra para obrar. Dios no necesita de nada ni de nadie. Él creó el universo y no había nadie orando. Pero, y eso es importante, esa aclaración, porque nosotros tenemos hoy gente en el movimiento de la superfe y en el movimiento de la confesión positiva y de la declaración de confiésalo, proclámalo y recíbelo, diciendo que tú tienes que orar porque tú activas a Dios y tú activas la fuerza de la fe por medio de la cual Dios obra, o que tú activas a los ángeles cuando tú oras, y todo eso no son más que declaraciones herejes. Dios no necesita la oración, pero Dios ha decidido soberanamente orquestar la obra redentora de tal manera que ocurra como resultado de una interacción entre su voluntad soberana y las oraciones del pueblo. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, se encarna, Dios se encarna. Y a veces pasaba toda una noche orando, Dios orando. En otra ocasión se fue 40 días a ayunar y a orar. 40 días Moisés orando y ayunando, 40 días Elías orando y ayunando. Nosotros no conocemos ese tipo de oración. Pero de alguna manera el Hijo de Dios nos dejó claramente registrado que aún Dios encarnado entendía la importancia de orar por periodos extendidos. El autor de Hebreos nos dice en el capítulo 5, versículo 7, que Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, Dios encarnado oraba con gran clamor, clamaba a su Padre y lágrimas al que podía librarle de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. No dice que fue oído porque era el Mesías, aunque lo era. No dice que fue oído porque era el Hijo de Dios, aunque lo era. No dice que fue oído porque era Dios encarnado, aunque lo era. Dice que fue oído a causa de su temor reverente. Otras traducciones dicen a causa de su sumisión reverente. De tal forma que tú y yo necesitamos aprender a orar, pero mucho de lo que Dios oye, decide oír o no oír, tiene que ver con la vida que yo vivo de sumisión reverente o no a su voluntad. Y Él ofreció, aún en medio de su sumisión reverente, ofreció en ocasiones oraciones con clamor y lágrimas. Este martes tú y yo tenemos que clamar. Y mañana lunes tenemos que clamar. Y esta noche tú y yo tenemos que clamar. Y si es necesario hacerlo con lágrimas clamaremos. Pablo copió ese modelo de Jesús, de orar sin cesar. Y ahora estaba pidiendo oración por la extensión de la palabra. Pablo entendía algo que tú y yo no entendemos bien. Y es que indirectamente cuando tú oras por la extensión de la palabra, tú estás orando por la segunda venida de Cristo. Yo te lo voy a mostrar ahora, antes que me lo niegues. Cuando tú oras por la expansión de la palabra, tú oras por la segunda venida de Cristo indirectamente, porque el Señor Jesús enseñó en Mateo 24:14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Eso es la gran comisión. Este evangelio se va a predicar a todo el mundo como testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin.
De alguna manera Dios determinó que el fin no vendrá hasta que su evangelio haya sido predicado a todas las naciones. Si nosotros queremos que Cristo venga, nosotros tenemos que predicar el evangelio a todas las naciones. Nosotros no determinamos cuándo Él viene, pero Él determinó que Él no viene hasta que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Y si ahora oramos para la expansión de la palabra, estamos orando indirectamente por la segunda venida de Cristo. ¿Me lo crees ahora? Pablo no solamente pide que la palabra corra, sino que corra rápidamente. Y no solamente pide que corra rápidamente, sino que sea glorificada u honrada, dependiendo de la traducción. Porque Pablo sabe que la palabra puede ser predicada y no honrada, no glorificada, no recibida. Puede ser escuchada, pero puede ser burlada, como ocurrió en Atenas. O se pueden reír de la predicación de la palabra, como ocurrió cuando Pablo llegó a Corinto. Pero no siempre fue así. Pablo llegó a otras comunidades y de esas comunidades tuvieron una reacción distinta a la predicación de la palabra. De hecho, cuando tú estás leyendo el libro de los Hechos, capítulo 3, capítulo 4, tú te encuentras que Pablo y Juan están predicando la palabra y en un momento dado, pues ellos terminan en la cárcel y cuando ellos salen, a ellos se les prohíbe seguir predicando la palabra y le dicen, es que ustedes han llenado a Jerusalén de vuestras enseñanzas. La palabra estaba creciendo en Jerusalén. Cuando la palabra llegó a Samaria, Samaria es descrita como llena de gozo. Cuando la palabra llegó a Éfeso, dice que en Éfeso había un alboroto, en un buen dominicano es un lío. La palabra fue recibida, aceptada y causó una revolución en ciertas comunidades. Pablo está pidiendo que esa palabra se expanda y sea glorificada, que tenga un impacto, que cause una revolución. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo, porque la única esperanza de esta nación y de cualquier nación es la palabra. La próxima petición de Pablo entonces es, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Versículo 2. Para que seamos librados de hombres perversos y malos. La palabra es tan diáfana cuando tiene que ver con la descripción de aquellos que se oponen a la agenda de Dios. Hubo oposición en aquel entonces, hay oposición en el día de hoy. La oposición ha cambiado, quizás, por lo menos en ciertas regiones. Porque en el siglo I la oposición frecuentemente era violenta. La gente terminaba en la cárcel, o terminaba apedreada, o terminaba apaleada, o terminaba muerta. Todavía ocurre eso. Todavía ocurre eso en los países musulmanes. Todavía ocurrió eso en Turquía hace varios años atrás, donde 5 cristianos en un solo año perdieron la vida violentamente. Pero en otras regiones como la nuestra, la persecución y la oposición un poco más sofisticadas. Se escriben leyes, se pasan escondidamente, se aprueban por comisiones. Leyes que procuran pervertir la mente y el corazón de nuestros niños y jóvenes. Una ley que obligue a un colegio cristiano o no cristiano o a una familia a enseñar un currículum donde a una edad de 8 años al niño se le enseñe que no hay diferencia de género y luego que se le enseña cómo tener relaciones sin diferencia de género, es un currículum perverso. Y es una ley perversa. Porque pervierte el camino de Dios y el diseño de Dios. Pablo entonces pide oración después que él había sido acusado falsamente. Otras veces después de haber sido apedreado o apaleado o hecho prisionero. Pablo pasó por todas esas experiencias. Y uno pudiera preguntarse si Dios no podía evitar dichas palizas. O sea, para expandir el reino, expandir la palabra, ¿hay que ser apaleado? Bueno, la realidad es que sí. Porque nosotros necesitamos circunstancias extremas para aprender a orar de forma extrema. Y entonces cuando nosotros oramos de forma extrema, cosas extremas pasan. Pedro estaba en prisión, la iglesia estaba orando.
Porque ya habían matado a Jacobo, habían decapitado a Jacobo. Dios decidió dejar a Jacobo en la cárcel y lo decapitaron. Pero luego la iglesia estaba orando y un ángel es enviado por Dios que abre la puerta de la cárcel. Pedro sale y entonces Pedro va y se aparece a la casa donde estaban orando por su liberación. Y entonces cuando él toca y viene la muchacha a abrirle y le abre y se da cuenta que Pedro vuelve y cierra, lo deja afuera y va y reporta que Pedro, y entonces no le creen. Estaban orando y luego cuando la respuesta vino no creyeron la respuesta. Así somos nosotros. Por medio de la oración Dios hace que cosas extremas ocurran. Por medio de la oración Dios nutre nuestra relación con Él. Por medio de la oración Dios nos ayuda y nos enseña a depender de Él. Nos enseña que dependemos de Él. No es que nos enseña a depender. Nosotros dependemos de Él. Lo único que no lo sabemos. O nos hacemos que no lo sabemos. O lo sabemos y nos hacemos que no dependemos de Él y vamos y actuamos conforme a nuestra propia voluntad. Pero por medio de la oración Dios nos enseña cómo se depende de Él. Y la realidad es, hermanos, que muchas veces el dolor, el sufrimiento, las pérdidas, las heridas son el mejor amplificador del Evangelio. Pero por mucho. Las heridas de Cristo convencieron a Tomás. Sin las heridas, sin haberla visto, Tomás no hubiese creído. Él dice, no, si yo veo las heridas, yo creo. O sea, las heridas hablan. Jesús no predicó. Cuando Jesús se le aparece a Tomás, Jesús no le predica. Dice, Tomás, yo quería ver las heridas, aquí están. Y Tomás cree. La realidad es esa. La realidad es que nuestras experiencias de ese tipo, al igual que la muerte de los mártires, ha amplificado el mensaje del Evangelio a un volumen mucho más o muy superior a lo que el mejor sistema de sonido pudiera hacer o amplificar. Por eso es necesario. La vida de Job ha estimulado a mucho más personas que todas las victorias de Josué en el libro de Josué. La vida de Job ha inspirado mucho más personas que todas las victorias de Josué. Usted conoce más de la vida de Job que lo que conoce de las victorias de Josué. Hermano, déjame decirte algo que quizás te choque. Si tú supieras todo lo que Dios sabe, si tú fueras todo lo santo que Dios es, si tú fueras todo lo justo que Dios es, si tú tuvieras todo el poder que Dios tiene, sabiendo todo lo que Dios sabe, tú hubieses orquestado tu vida exactamente igual a como Dios la ha orquestado el día de hoy. Si piensan, solo hay dos posibilidades. O crees que sabe más que Dios y por tanto tú arreglarías la mala orquestación de Dios. O lo dice porque como no sabe todo lo que Dios sabe, ni eres todo lo justo que Dios es, ni eres todo lo santo que Dios es, ni tiene todo el poder que Dios tiene, claro que no puede creer todo lo que Dios cree. ¿Te das cuenta cómo es? Ahora Pablo está pidiendo oración para que Dios detenga hombres perversos y malos. ¿Tú sabes por qué? Porque Pablo cree que la oración puede detener hombres perversos y malos. Si no lo creyera, no pidiera oración. Esta es la razón por la que nosotros estamos pidiendo oración. Pablo estaba consciente de que nosotros estamos en medio de una lucha espiritual y no pequeña. Que nosotros estamos contra la espada y la pared, por así decirlo, porque nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, pero que libran su batalla a través de hombres aquí en la tierra que pasan leyes malvadas. El versículo 2 termina diciendo, porque no todos tienen fe. Que es como, claro, Pablo, ¿para qué tú agregas eso? Bueno, es una forma de Pablo decir a los tesalonicenses, un grupo de ustedes ha creído, pero no todos han creído. Un grupo de ustedes ha recibido la palabra, pero no todos le han dado la recepción a la palabra. Quizás hay un grupo que la oyó, no la recibió, pero tampoco no me está haciendo la vida imposible, pero no todos son así.
Pablo sabe que es posible escuchar y no recibir. Y de hecho, en Tesalónica la mejor receptividad de la palabra lo tuvieron los gentiles. Los judíos no tuvieron esa receptividad. Pablo predicó la palabra 3 días de reposo y lo expulsaron. Algunos piensan que Pablo salió ya de Tesalónica después de esa tercera semana. Otros piensan que quizás Pablo tuvo algunos meses ahí, pero tuvo que salir corriendo. Peor aún. Cuando Pablo salió de Tesalónica se fue a Berea. Cuando llegó a Berea, los judíos de Tesalónica se enteraron que Pablo estaba en Berea y bajaron a Berea y le hicieron la vida imposible en Berea. Y Pablo tuvo que salir corriendo para Atenas. Y de Atenas se fue a Corinto. Y de Corinto escribió esta carta a los tesalonicenses. Pablo entonces está predicando la palabra en medio de predicó la palabra en Tesalónica, en medio de una iglesia donde los gentiles recibieron la palabra y los judíos rechazaron la palabra. 2 grupos. En un grupo la palabra crecía y se expandía, en otro grupo la palabra era rechazada. Y eso es como ha ocurrido siempre. En Antioquía de Pisidia, nosotros leemos en el capítulo 13 del libro de los Hechos, donde hubo un grupo de gentiles que recibió la palabra y entre ellos la palabra creció y se expandió. Y luego inmediatamente después, en el próximo versículo, yo te lo voy a leer, hubo un grupo de judíos que se opusieron a la palabra en el mismo contexto donde esa misma palabra había crecido. Mira cómo dice el texto de Hechos 13, versículo 48 y 49. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Tú ves la frase ahí, glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron cuanto estaban ordenados a vida eterna. Y creyeron, ¿quiénes creyeron? Cuanto estaban ordenados a vida eterna. Versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Ahí está. Ahí hay 2 versículos en Hechos 13 que me hablan de que la palabra estaba siendo glorificada. La palabra del Señor fue glorificada por los gentiles. ¿Cómo lo hicieron? ¿La recibieron? ¿La creyeron? ¿La predicaron posteriormente? Y mostraron en sus vidas el poder de la palabra predicada. Y con eso entonces la palabra era glorificada. Pero al mismo tiempo el texto dice que la palabra del Señor se difundía por toda la región. Yo te dije que hay diferentes porciones en el libro de los Hechos donde se nos deja ver la palabra creciendo de una manera extraordinaria. Entonces la palabra entre los gentiles en Antioquía de Pisidia creció, se fortaleció, se multiplicó. Pero a la vez, allí hubo hombres malvados de otro grupo de personas que después que la palabra había sido glorificada y expandida entre los gentiles, se opusieron a lo que la palabra podía hacer entre los judíos. Escucha, versículo 50 de Hechos 13 y siguientes. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a hombres más prominentes de la ciudad. Siempre es así. Son hombres en posición de autoridad que se oponen a lo que Dios está haciendo. Y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su comarca. Estos se sacudieron el polvo de sus pies contra ellos, y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Lo expulsaron y están llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Te imaginas eso? No había forma de callarlos, no había forma de apagarlos. Pero antes de Pablo salir y de Bernabé salir, él se limpia el polvo de los pies. Eso era una costumbre judía, donde el judío acostumbraba a decir lo siguiente: cuando visitas una población gentil, antes de salir de la ciudad, límpiate el polvo para que te quite la contaminación que tus sandalias tomaron en aquella ciudad. Ahora Pablo toma eso y lo revierte hacia el grupo de judíos que rechazaron la palabra, y era prácticamente pronunciando una especie de maldición de que cualquier consecuencia que cayera sobre ellos, sabiendo que ellos eran responsables de haber rechazado el mensaje del evangelio, y él se limpia el polvo de los pies. Ya nosotros vimos entonces en el versículo 1 y el versículo 2 la necesidad de orar para la expansión de la palabra.
Porque si la palabra es predicada, pero no es recibida, no es honrada, pues no hay expansión de la misma. Y si la palabra es opuesta por hombres malvados y perversos, pues igualmente la palabra no podrá correr. De ahí la necesidad de orar. Pero ahora nota cómo hay otra necesidad al orar, y es la necesidad de confiar en Dios mientras oramos. Versículo 3. Pero fiel es el Señor quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Hay una tendencia en el cristiano a desanimarse, a drenarse, a cansarse a mitad del camino cuando la oposición surge. Y Pablo está recordando, no te desanimes porque Dios es fiel. Dios te va a fortalecer cuando tú necesites fortaleza. Dios te va a proteger del maligno cuando tú necesites dicha protección. Pablo no está tratando de animarlos con palabras bonitas o palabras poéticas, o no estaba simplemente animándolos basado en la fortaleza de los tesalonicenses o basado en la experiencia que yo tengo. No, nada de eso. Pablo estaba tratando de animarlos mediante la confianza en el carácter de Dios, que es fiel para protegerlos y para fortalecerlos. La primera característica que Pablo menciona del carácter de Dios es su fidelidad. Dios es fiel a su pacto. Dios ha decretado que su iglesia va a prevalecer. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Puede ser que ocurran cosas en el camino que detengan el trabajo en un lugar, pero que Dios decide que así ocurra porque Él está trabajando en otro lugar. Y tú ves, por ejemplo, que en Turquía, lo que antes era Asia Menor, habían varias iglesias que Cristo confronta. Antes de, o en el libro de Apocalipsis, y a cada una de ellas le hace una advertencia. Y entonces ahora Él les dice que si ellos no se arrepienten, Él va a quitar el candelabro de en medio de ellas. Ellas no se arrepintieron, el candelabro fue quitado, y Turquía, lo que era antes Asia Menor, hoy tiene un 98% de musulmanes y menos de un 2% de cristianos. Pero la Gran Comisión no se detuvo, la Gran Comisión continuó avanzando, de tal forma que en regiones como nosotros, donde la palabra llegó 1500, 1600, 1700 años después que lo que había llegado a Turquía, hoy hay vitalidad y allí la región está muerta espiritualmente. Pero la Gran Comisión no se detuvo. Pablo está tratando de ayudarlos a ellos a confiar en la fidelidad de Dios. La segunda cualidad del carácter de Dios que Pablo trae a colación es que Dios es un Dios protector. Él os fortalecerá. Dios no necesariamente te evita la persecución, pero Dios te fortalece para que tú puedas soportar la persecución. Y Dios te da la fortaleza cuando la dificultad llega, no antes. Dios no nos da una fortaleza prestada de antemano para que la use cuando la necesidad llegue. Es como el anestesiólogo y el paciente y el cirujano. El paciente puede estar el lunes en la clínica, el cirujano va a hacer la cirugía el miércoles, pero el anestesiólogo no le da la anestesia al paciente el lunes para que esté preparado para cuando llegue la cirugía el miércoles. Él le da la anestesia justamente antes de la cirugía, cuando es necesario. Dios te da la gracia justamente a la hora de la prueba, no antes. Cuando tú la necesitas, no cuando no la necesitas. De manera que Pablo está ayudándole a ellos a entender cómo es que Dios opera. Y dice, no te preocupes, Dios los va a fortalecer. La tercera cualidad del carácter de Dios es su deseo y habilidad de proteger a los suyos. Él os protegerá del maligno. El Señor enseñó a sus discípulos a orar. Y le enseñó incluso cómo orar en medio de la guerra espiritual. Cuando ellos fueron del Señor a solicitar que le enseñara a orar, Cristo le enseñó a orar reconociendo que la guerra espiritual es una realidad, que la guerra espiritual tiene una intensidad y que la guerra espiritual es continua. Todo eso. Estaba consciente de eso. Pero a la hora de orar, su enseñanza fue sencilla. En cuanto a quién oramos, tú le oras al Padre, Padre nuestro.
En cuanto a cómo comenzar a orar, comienza a santificar su nombre. Santificado sea tu nombre. En cuanto a qué hago, tú pide por su voluntad. Que se haga en la tierra como se hace en el cielo. En cuanto a tu necesidad, pídele por pan. Si Él quiere darte jamón, ya eso es otra cosa. Tú le pides pan. Él sabe lo que tú necesitas. Ya no soy nuestro pan de cada día. En cuanto a tus relaciones personales, dile a Dios que te ayude a perdonar a los que te ofenden, como Él te ha perdonado a ti. Y en cuanto a la guerra espiritual, sencillo, líbranos del maligno. Amén. Líbranos del maligno. Esa fue su enseñanza. En otra ocasión le enseñó a pelear diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. En otra ocasión le recordó a Pedro y le dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. A todos ustedes, no a Pedro solamente, no, para zarandearos en plural, como a trigo. Pero, Simón, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. En medio de esa lucha espiritual campal, Simón, Satanás está detrás de ti. No te preocupes, yo he orado por ti. Yo he garantizado que tu fe no falla. Cuando tú te devuelvas, ve y fortalece a tus hermanos. Yo estoy convencido de que Satanás ha pedido permiso para zarandear a mucha gente, sobre todo a los líderes de la iglesia. Y los líderes de la iglesia necesitan saber que Cristo, que ahora está sentado a la diestra del Padre, está intercediendo por cada uno de nosotros para que nuestra fe no falle. Y eso es lo que Pablo está tratando de comunicarle a los tesalonicenses. Él los fortalecerá y Él los protegerá del maligno. Nota cómo dice, Él los protegerá del maligno. Él no dijo de la prisión. Él no dijo de los gobiernos de turno. Él no dijo de las Supremas Cortes. Él no dijo de los diputados y senadores. Del maligno. Tú no vas a caer de la gracia que te ha otorgado en la salvación. Ahora, nosotros necesitamos saber que en la vida temporal por la que nosotros atravesamos van a haber algunas prisiones, porque Dios está interesado en demostrar que si yo voy detrás de los barrotes, Él va a dejar claro que yo puedo ir detrás de los barrotes, pero que tú no puedes poner a su palabra detrás de los barrotes. Y con eso Dios entonces glorifica su poder, su sabiduría, su habilidad. Ahora, no todos en la iglesia tesalónica y no todos en la iglesia IBI, no todos en ninguna iglesia tienen la madurez y la confianza para pensar y estar tranquilo a la hora de la prueba. Hoy domingo muchos pudieran estar diciendo amén, gloria a Dios, aunque no he oído mucho de eso tampoco, pero hoy domingo pudiéramos decirlo. Y mañana estar viviendo la misma situación a la que dijimos amén y estar temblando en nuestros zapatos. Porque como bien dice el refrán que no me gusta, pero que tiene una gran verdad, una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo venir. Una cosa es decir amén, aleluya, gloria a Dios el domingo y otra cosa es ir a vivir aquello a lo que tú dijiste, amén, gloria a Dios. Es fácil decir amén, Dios nos cuida, pero a la hora de la prueba no mostrar la serenidad de que Dios nos cuida. Cuando decimos Dios nos cuida y luego no mostramos la serenidad, estamos mostrando que tenemos más conocimiento que lo que creemos. Que nuestro conocimiento cristiano supera nuestra fe cristiana. O estamos mostrando que nuestro conocimiento cristiano supera nuestro carácter cristiano. Si hay algo que sale a relucir en la vida de Pablo, no es solamente cuánto él sabía acerca de Dios, sino cuánto él confiaba en ese Dios de quien él sabía. De manera que él pudo vivir lo que predicaba, lo que enseñaba, lo que escribía. Y él escribe a Timoteo, su segunda carta, su discípulo más joven, capítulo 4, versículo 16 al 18, y él le habla a Timoteo de una experiencia que ya él vivió, de manera que ya él probó esto. Él dice, en mi primera defensa,
tuvo más de una, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Es como a Cristo, todos lo abandonaron. Timoteo no estaba, no saben por qué, Sila no estaba, Lucas no estaba, nadie estaba. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Tú ves, cuando Pablo dice el Señor os fortalecerá, él sabe de qué está hablando. El Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los sentidos oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me traerá salvo a su reino celestial. Esa era la garantía. Dios me va a proteger de toda obra mala que quiera evitarme llegar al reino celestial. Pero en el camino habrán obras malas temporales por las cuales yo voy a pasar. Y Pablo pudiera decir en un lenguaje moderno, pero está bien conmigo, es ok, está bien. Pablo experimentó el abandono de los hombres, pero no el abandono de Dios. Pablo experimentó la debilidad de la carne, pero no la debilidad de su Dios. Dios me fortaleció. Y a la hora de la primera ejecución, cuando ya me iban a ejecutar, aparentemente, la boca del león me libró, me sacó de ahí. Y él está hablando con propiedad. Las vicisitudes y dificultades por las que Pablo pasó fueron suficientes para haber devuelto a cualquier hombre. Haberse detenido, haberse devuelto en nu y regresar hacia atrás. Pero no ocurrió porque Dios lo fortaleció, porque Dios lo protegió, porque Dios lo preservó, porque Dios. El Dios de quien habla Judas 24, que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Ese Dios es poderoso para guardarnos sin caída de nuestra salvación. Pero recuerda que nuestras experiencias de dificultad son el altoparlante del Evangelio de Dios, más que cualquier predicador. Y Pablo tenía una confianza inquebrantable. Y eso es lo que él está tratando de pasar a sus seguidores. Versículo 4. Y tenemos confianza en el Señor respecto de vosotros, de que hacéis y haréis lo que ordenamos. Tú notaste lo que Pablo dice aquí. Dice, tenemos confianza en el Señor. ¿Cuál es tu confianza, Pablo? Bueno, yo tengo una confianza respecto de los tesalonicenses. Pablo nos dice, yo enseñé también a los tesalonicenses. Ellos recibieron la palabra y la recibieron como palabra de Dios, como lo que es, y no como palabra de los hombres, como dice el capítulo 1 de la primera carta. Pero él está diciendo, yo tengo confianza en ellos porque así fue que recibieron la palabra. Eso es lo que él está diciendo. Él está diciendo, yo sé que ese grupo de tesalonicenses a quien yo le envío la carta son nacidos de nuevo. Y como son nacidos de nuevo, Dios está más interesado en ellos que yo. Por tanto, yo tengo confianza en el Señor de que vosotros estáis haciendo lo que les toca hacer y que van a hacer lo que les toca hacer. ¿Y cómo tú tienes esa confianza, Pablo? Porque Él es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. ¿Y qué más, Pablo? Porque aquel que comienza la buena obra será fiel hasta completarla. Por tanto, conclusión, por consiguiente, yo estoy seguro de que ustedes van a hacer lo que les toca hacer. Tengo confianza en el Señor, no en ustedes. Yo no pongo ninguna confianza en la carne, dijo Pablo. Ni en la mía, ni en la de los tesalonicenses. Ni yo tampoco. Ni en la mía, ni en la de ustedes. Porque en mi carne, ni en la tuya, nada bueno hay. Pero en nuestro interior, si eres nacido de nuevo, mora Dios. Y en Él está mi confianza. Finalmente Pablo dice en el versículo 5, que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. De acuerdo a los expertos en el griego, hay una ambigüedad aquí en el original, donde no está claro si Pablo está diciendo que Dios dirija sus corazones de tal forma que ellos puedan sentir el amor de Dios hacia ellos, o si lo que Pablo está diciendo es que esos corazones sean dirigidos de tal forma
que ellos puedan sentir mayor amor hacia Dios. ¿Entendieron? Ambas cosas tienen beneficios. Pero pensemos primero que es donde está la mayoría, en que el contexto parece sugerir que Pablo está orando para que ellos puedan sentir el amor de Dios hacia ellos. ¿De qué forma ellos, como congregación que están bajo persecución, como congregación que está sufriendo la opresión, pudieran beneficiarse de corazones que experimentan mejor el amor de Dios hacia ellos? Bueno, recuerda que si tú estás bajo dificultad, persecución, opresión, hay temor. Tenemos temor de esas cosas. Pero resulta que el texto de Juan nos dice que el amor de Dios, el perfecto amor de Dios, echa fuera todo temor. De manera que la experiencia del perfecto amor de Dios en nuestras vidas es vital para ir erradicando los temores de la naturaleza humana. Y nosotros podemos tener más o menor temor. Porque muchas veces hemos experimentado el amor de Dios en mayor o menor grado. Reflexionando sobre esto, en la semana ayer yo pensaba que nosotros pudiéramos conocer el amor de Dios de una manera cerebral, porque lo hemos estudiado en la palabra. ¿Y sabes qué? De cierta forma hay una manera en que yo necesito conocerlo así. Pudiéramos también conocer el amor de Dios de manera sentimental. Hay como cuando pienso en Dios y que Él me ama, yo pudiera experimentar un cierto sentimentalismo sano y una cierta dulzura. Y en cierta manera yo tengo que sentirlo y conocerlo así también. También es posible que yo pueda conocer el amor de Dios de forma doctrinal. La doctrina, nosotros amamos la doctrina me informa acerca del amor de Dios y ¿sabes qué? Hay una cierta forma en que yo tengo que conocer el amor de Dios así también. El amor de Dios yo pudiera conocerlo a manera de agradecimiento. Pienso lo que era, pienso lo que soy, pienso todo lo que falta y pienso en cuál fiel Dios es y siento agradecimiento y como que lo quiero, lo amo con un cierto sentido de agradecimiento y hay una manera en que yo tengo que amarlo así también. Pero, hasta que yo no pueda experimentar el amor de Dios de la manera que un padre ama a su hijo, yo no voy a poder tener la experiencia completa y la fuerza completa del versículo que dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y la única forma como yo puedo experimentar el amor de Dios como padre, hijo, es si yo experimento, me expongo a los riesgos de la vida, donde entonces el Padre viene, hace su presencia y me muestra que aquellas cosas que yo consideraba un riesgo para mí se han convertido en un privilegio y una oportunidad. Por ejemplo, yo ilustraba esto el miércoles en la clase acerca del desierto. Las águilas forman sus nidos muy altos. Y ellas están capacitadas por Dios en su diseño para que una vez los polluelos salen de los huevos, a las varias semanas ellas quieren entrenar a esos polluelos a volar. Y entonces después de varias semanas ella destruye el nido con su pico y empuja a los polluelos. Pero los polluelos no saben volar. Y entonces los polluelos vienen en caída libre. Imagínate el polluelo si pudiera pensar, ¿qué mamá es esta? Mamma mía, en caída libre y tratando de volar hasta que la mamá águila emprende el vuelo, abre sus alas, se le mete por debajo y los recoge en sus alas y se lo lleva de regreso al nido. Eso es exactamente la metáfora que Dios usa para hablarle a Israel y le dice, te saqué de Egipto como en alas de águila. Te puse en riesgo en el desierto, con Faraón detrás, el mar cerrado delante.
y luego abrí mis alas y te subí sobre mis alas. Te rescaté y te saqué al desierto. En esa forma Dios nos permite experimentar su amor de padre e hijo, pero si me escudo continuamente de dichos riesgos, no voy a poder experimentar lo que Dios quiere darme. Por otro lado, Dios pudiera orientar nuestro corazón, que pudiera ser la otra forma como Pablo quiso significar esta oración, aunque algunos piensan que él lo dejó ambiguo a propósito porque está hablando de ambas cosas, de tal forma que mi corazón ame más a Dios. Y hay un beneficio: si mi corazón ama más a Dios, yo voy a ser más obediente, porque Cristo dijo: si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. En otras palabras, mi desobediencia no es un problema de obediencia, es un problema de amor. Si yo amo más a Cristo, voy a ser más obediente. Y por tanto, yo voy a vivir de una mejor manera. Pablo sabía perfectamente que mi rebelión es un problema de mayor amor por mis formas que por las formas de Dios. Perfectamente. Y que es un problema de amor a mi voluntad más que amor a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pablo está pidiendo quizás más amor hacia Dios, porque él sabe perfectamente bien que hay una relación entre el amor a Dios y mi fidelidad a Dios. Mientras más amor tengo a Dios, más fiel soy a Dios. Mientras menos amor tengo a Dios, más infiel soy a Dios. Pablo también sabía que hay una relación directa entre mi amor por Dios y mi perseverancia en las pruebas. Cuando José fue sometido a prueba con la esposa de Potifar, José dice: no, yo no puedo hacer eso. No puedo hacer eso a mi amo. Bueno, pero que el amo no está aquí, él se fue de viaje y viene en 2 o 3 meses. Sí, pero yo no le puedo hacer eso a Dios. Mientras mayor mi amor a Dios es, mayor será mi fidelidad a Dios en las pruebas, mi perseverancia. Pablo también sabía que había una relación directa entre el amor a Dios y la oración, de la misma forma que hay una relación directa entre el amor del novio por la novia y cuánto ellos hablan, y entre los esposos y cuánto ellos hablan. Y Pablo sabía también que había una relación directa entre el amor a Dios y la gran comisión. Alguien pudiera decir, como dicen los norteamericanos: ¿what? ¿Qué? Hay una relación directa entre el amor a Dios y la gran comisión. Porque hay una relación directa entre el amor a Dios y el amor a los propósitos de Dios. Y el propósito número 1 de Dios es su obra redentora. Y la obra redentora no se puede llevar a cabo sin la gran comisión: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, hasta los confines de la tierra. Id por todo el mundo, hacer dichos discípulos, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo cuanto yo os he enseñado, pero no puedo obedecer sin amar. Si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. De manera que cuando Cristo dice, enseñándoles a obedecer todos los que os he enseñado, le está diciendo, enséñenle a amarme, para que puedan hacer todo lo demás. Eso es vital. Pablo también dice, en este versículo 5, que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Ahí hay otra ambivalencia. Pablo está diciendo, que Dios dirija sus corazones de una forma que ellos puedan experimentar cuán perseverante Cristo es hacia ellos en medio de su infidelidad. Eso es vital, eso es importante, porque si yo puedo experimentar la fidelidad y perseverancia de Cristo en medio de mi infidelidad, wow, eso va a darme un sentido de agradecimiento de veras extraordinario. O Pablo está diciendo que Dios pueda orientar sus corazones de tal manera que ellos puedan perseverar como Cristo perseveró hasta llegar a la cruz. Bueno, si Dios hace eso, eso también es extraordinario. Porque ahora nosotros vamos a poder perseverar de la misma manera que Cristo perseveró. Bueno, la realidad es que nosotros perseveramos porque Dios nos preserva. Cuando tú ves esa doctrina desde arriba, como Dios dice, hey, yo los preservo.
cuando tú la ves desde abajo, el hombre dice, hey, yo perseveré. Pero yo perseveré porque Dios me preserva. Si Dios no me preserva, yo no persevero. Entonces Pablo está pidiendo una de las dos cosas. O que podamos experimentar la perseverancia de Cristo hacia nosotros. Hey, Pablo, excelente. O que yo pueda perseverar como Cristo perseveró. Oh, Pablo, excelente también. Esas cualidades, esa forma de orar es vital en estos tiempos de apostasía, en estos tiempos de dificultad y de la peor inmoralidad en la que nosotros podamos vivir y en medio de hombres malvados. Pero yo quiero animarte a que no desmayes. Yo quiero animarte a que no dejes de orar, que no dejes de predicar la palabra, de compartir la palabra. Que ore por la expansión del ministerio de la palabra, que tú puedas orar en contra de las mentes reprobadas que ocupan posiciones de autoridad en nuestra nación y que tú puedas orar por la perseverancia del pueblo de Dios. Son tiempos difíciles. Por tanto, como son tiempos difíciles, yo cierro con una cita del apóstol Pablo en Efesios 5, 15 al 18. Por tanto, como son tiempos difíciles, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, entonces peores ahora. Así pues, no seáis necios, sino de entender cuál es la voluntad del Señor. Y no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Hermanos, si hay un tiempo en el que nosotros necesitamos llenura del Espíritu, este es el tiempo. Para que su llenura nos guíe, nos fortalezca, nos llene de valor, de coraje, para que podamos resistir, perseverar, para que oremos desde su llenura, para que ministremos desde su llenura. Que Dios bendiga su palabra, que Dios anime a su pueblo. Que el pueblo de IBE y el pueblo en República Dominicana sea como el pueblo de Daniel 11:32, cuando decía que el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Muéstrate fuerte, muestra que tú actúas porque tú conoces a tu Dios. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.